algo que se llama fascículo externo. El nervio músculo cutáneo lo primero que hace es perforar al músculo coracobraquial y desciende en diagonal por el brazo, entre el músculo bíceps y el músculo braquial anterior. ¿Ven la diagonal? ¿Ven la línea punteada? ¿La pueden ver? Ese es el nervio músculo cutáneo, que llega al canal bicipital externo. Y cuando llega al canal bicipital externo, ¿qué hace el nervio músculo cutáneo? Perfora la aponeurosis y se hace sensitivo. O sea que cuando yo me toco esta piel del antebrazo, la parte anteroexterna, esta piel, la parte externa, y esta piel, la posteroexterna, esa sensación que siento me la da el nervio músculo cutáneo, que en el brazo es un nervio motor, porque inerva el bíceps, inerva el coracobraquial e inerva el braquial anterior. En el antebrazo es cutáneo, es sensitivo. Por eso al nervio se le dice músculo cutáneo. Por lo tanto, ¿para qué me sirve el músculo cutáneo? Para flexionar el codo. Gracias a él flexiono el codo, porque los músculos que inerva son flexores del codo. O sea que si yo me corto el músculo cutáneo, no voy a poder flexionar el codo. Eso queda claro. Si yo me coloco en posición natural, miren cómo mi codo está semiflexionado. No está así, pero tampoco está así. Está ahí. Por lo tanto, si yo me corto el músculo cutáneo, el codo queda hiperextendido, porque el nervio que inerva la parte posterior gana. Es como dos personas tirando de una soga. Al soltar yo la soga, la otra persona se va para allá. Entonces la lesión del músculo cutáneo provoca la hiperextensión del codo. ¿Quedó claro? Es todo lo que tienen que saber del músculo cutáneo. No hay otra cosa. Vamos con un nervio un poco más largo. El nervio mediano. El nervio mediano se origina de la unión de dos fascículos, del interno y el externo. Eso se llama horquilla del mediano. El mediano en la axila se ubica externo a la arteria axilar. O sea que, supongamos que este es el húmero, acá está el músculo cutáneo, acá está el mediano. Y acá está la arteria. O sea que el mediano es interno respecto al músculo cutáneo, externo respecto de la arteria axilar. El mediano, junto con la arteria axilar y junto con la vena, forman el paquete vasculonervioso de la axila. Esto poca que me lo pregunten. Repete, por favor, Ricardo, porque ya fue para nosotros en una parcela. Claro. El mediano, la arteria axilar y la vena axilar forman el paquete vasculonervioso de la axila. Ustedes se preguntarán qué es esto. Del tejido conectivo de la arteria sale el tejido conectivo, envuelve al nervio mediano y envuelve a la vena, y eso forma el paquete. O sea que, si me preguntan a mí, ¿cuál es el elemento más externo del paquete? El nervio. ¿Qué hay en el medio del paquete? La arteria. ¿Cuál es el elemento más interno del paquete? La vena. Luego, el nervio mediano, mirá lo que hace. Es nervio, arteria, vena. NAV sería NAV. Nervio, arteria, vena. El brazo presenta un tabique aponeurótico que separa lo anterior de lo posterior. El mediano, junto con la arteria, desciende delante del tabique. O sea que si yo quiero encontrar al mediano del brazo, lo encuentro en la parte interna del brazo, pero delante del tabique. El mediano llega al canal bicipital interno, es contenido del canal bicipital interno. El mediano atraviesa el pronador redondo. El mediano se ubica debajo del flexor común superficial, para en la muñeca encontrarlo entre el tendón del flexor radial del carpo y el palmar largo. Este es el mediano.
mediano en el brazo está entre el borde interno del bíceps y del braquial anterior. El mediano en el codo está en el canal bicipital interno. El mediano en el antebrazo hace tres cosas. Primero, pasa entre los dos fascículos del pronador redondo. Segundo, se ubica entre el segundo y tercer plano del antebrazo. Tercero, se ubica entre el tendón del flexor radial del carpo y el palmar largo. No lo olviden. En el hombro, paquete básculo nervioso de la axila. En el brazo, entre el borde interno del bíceps y del braquial anterior. En el codo, en el canal bicipital interno. En el antebrazo son tres cosas que tengo que recordar, no una. En el antebrazo acá, perforo el pronador redondo. Acá me ubico entre el segundo y el tercer plano muscular. Y acá estoy entre el tendón del flexor radial del carpo o palmar mayor y el palmar menor o palmar largo. ¿Lo hemos entendido? Todos, todas. ¿Sí? ¿Qué hace el mediano en la muñeca? Pasa por un lugar topográfico importantísimo, el túnel carpiano. Pasa por el túnel del carpo. Y una vez que sale del túnel carpiano, el mediano en la palma de la mano da 5 ramas. Esto yo no puedo dejar de saberlo. La primera que voy a mencionar es la más importante. Se llama rama tenar. Es la que inerva la musculatura de la región tenar. Con esto está bien. No digo que no tengamos que saber las otras ramas, digo que con esto está bien. Esto es lo que yo necesito que ustedes se impregnen, que ustedes no olviden, que sea tal vez lo único que sepan del mediano. Que en el hombro forma el paquete vascularioso de la axila, que en el brazo va entre el borde interno del bíceps y del braquial anterior, que en el codo está en el canal bicipital interno y que en el antebrazo hace tres cosas. Pasa entre los fascículos del pronador redondo, se ubica entre el segundo y el tercer plano muscular, entre el tendón del palmar largo y el flexor radial del carpo. Pasa por el túnel carpiano y en la mano da ramas. La primera es la más importante, la rama tenariana. No tengo esto, no muevo el pulgar. El músculo cutáneo hacía la flexión del codo. El nervio mediano hace esto. Pronoflexión. El mediano es un nervio pronoflexor. La lesión del nervio mediano acerca el dedo pulgar al índice y me provoca la mano simia o mano de mono. ¿Correcto? Nervio cubital. Hagamos lo mismo con el cubital. ¿Qué pasa con el cubital en el hombro? ¿Forma algún paquete? No. Yo no voy a dudar ni por un minuto. Si en el CHOI me dicen el paquete está formado por el cubital, no, ya está, cubital no sigo leyendo más nada. Yo sé que el paquete es por el mediano. El cubital no forma ningún paquete en el hombro. ¿Dónde está el cubital en el hombro? Interno con respecto a la arteria. Yo tengo músculo cutáneo, mediano, arteria axilar, nervio cubital. Y el cubital en el brazo, ¿dónde está? Detrás del tabique aponeurótico. Es posterior el cubital. Por eso en el codo es posterior. Por eso yo me golpeo el codo y me da electricidad. Así que, ¿dónde está el cubital en el hombro? Interno con respecto a la arteria. ¿Dónde está el cubital en el brazo? Detrás del tabique aponeurótico. ¿Dónde está el cubital en el codo? En el canal epitrócleo o lecraniano. Y el cubital llega al antebrazo y hace tres cosas, igual que el mediano. La primera, perfora al músculo flexor cubital del carpo. La segunda, se une con la arteria cubital. La tercera, pasa al canal de Guyon o canal de los vasos cubitales.
No me debo confundir con el mediano, porque el mediano también hacía tres cosas, pero eran tres cosas distintas. El mediano pasaba entre los fascículos del pronador redondo, el cubital, los fascículos del flexor cubital del carpo. Son dos músculos diferentes. El mediano se ubicaba entre el segundo y el tercer plano muscular solo. El cubital se encuentra con la arteria cubital. El mediano estaba entre el tendón del flexor radial del carpo y el palmar menor para entrar al túnel del carpo. El nervio cubital está junto al tendón del flexor cubital del carpo para entrar al canal de Guyon. No tiene nada que ver el canal de Guyon con el canal el túnel carpiano. El cubital en la mano no da 5 ramas, da 2. Y la más importante es la rama motora. Eso es lo que yo pretendo que recuerden del cubital. Músculo cutáneo, mediano y cubital. Recordamos esto, podemos estar tranquilos, pero no seguros de que vamos a probar, porque falta el trayecto del axilar y el radial. El axilar, sencillo, nace, pasa por acá, donde hay un cuadrilátero. Él va a atravesar el cuadrilátero húmero tricipital. Ahora se le dice espacio axilar lateral, antiguamente llamado cuadrilátero de Belcot. El nervio atraviesa, inerva el deltoides, inerva el redondo menor, .com. Se terminó, un nervio ideal. Nace el fascículo posterior, atraviesa el cuadrilátero, inerva el deltoides, inerva el redondo menor. O sea que el nervio axilar en el brazo no está. Ya. ¿Vamos bien? Muy bien. Nervio radial. El nervio radial también se desprende del fascículo posterior y se lo va a ver pasar por un espacio, el espacio axilar inferior o triángulo húmero tricipital, como está querido. El nervio radial se va a apoyar sobre el canal de torsión. Muy bien. Y el nervio radial, una vez que recorre el canal de torsión, llega al canal bicipital externo. Y ahí el nervio radial dice: hasta acá llegué. El nervio radial finaliza en el canal bicipital externo. El nervio radial nació del fascículo posterior. Se lo vio pasar por el triángulo húmero tricipital o espacio axilar inferior. Recorrió el canal de torsión, llegó al canal bicipital externo. Punto. A partir de ahí el radial se divide, se bifurca. Y una cosa es el padre y otra cosa son los hijos. Por eso el radial terminó. A partir de este momento, yo debo hablar de la rama anterior o sensitiva o la rama profunda o motora, porque esas son las dos ramas. La rama anterior o sensitiva desciende por el antebrazo junto al braquio radial. Por eso decimos que el braquio radial es el músculo satélite. La Tierra, el globo terráqueo, la Luna, satélite. ¿Correcto? Entonces el braquio radial, el músculo braquio radial, es el satélite de la rama sensitiva del radial. Así como el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo es el músculo satélite del nervio cubital y la arteria cubital. Así que yo en el preparado levanto el braquiorradial y me encuentro con la rama sensitiva del nervio radial. Eso es lo que yo tengo que saber. Rama sensitiva radial, músculo braquiorradial. Músculo braquiorradial, rama sensitiva radial. No puedo dudar. ¿Está claro? ¿Vos vas a dudar? ¿Cómo? ¿Vas a dudar? No. ¿Lo vas a contestar bien? Bien. A ver, yo te digo, braquiorradial, ¿qué me decís? Rama
sensitiva del radial. Y si te digo rama sensitiva del radial, ¿qué músculo? Brachioradial. No falla. No falla. ¿Y la rama motora? La rama motora pasa entre los dos fascículos del músculo supinador corto, o músculo supinador. Entonces, vamos a resumir. Rama sensitiva del radial, brachioradial. Rama profunda del radial, supinador. ¿Correcto? No puedo dudar. De ninguna manera. Este es el trayecto de los nervios. Es lo que yo pretendo que ustedes recuerden. Este es el nervio radial. Nació del fascículo posterior. Fue posterior en la axila. Se lo vio pasar por el espacio axilar inferior. Llegó y se ubicó en el canal radial o canal de torsión. Canal bicipital externo. Dijo, señores, hasta acá llegué yo. Terminó el negocio. Continuaron mis hijos. ¿Quiénes son los hijos del nervio radial? La rama sensitiva. ¿Qué dijiste? Rama sensitiva. ¿De quién? Del radial. Músculo brachioradial. Y luego está la rama profunda. ¿Qué dijiste? Rama profunda. Músculo supinador. Músculo supinador, rama profunda. Brachioradial, rama sensitiva. ¿Correcto? Músculo flexor cubital del carpo, paquete cubital. No falla. Esto que estoy haciendo yo, lo usamos los actores para estudiar los guiones. Yo cuando tengo que estudiar un guión muy largo, ¿sí? Estudio una frase y hago un golpe. O estudio una frase y tengo una pelotita contra la pared. Entonces asocio la pelotita a la frase. Es una forma de estudiar. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Estos son los nervios. ¿Todo bien, Guillermo? Todo bárbaro. Si llama Cristina. Me voy a tomar un mojito y un coiba con el comandante Fidel. Ay, Dios querido. Parece que por la cosa por Perú no anda bien, ¿eh? No. No. Bueno. Muy bien. ¿Quedó claro los nervios? Lo que vos quieras. ¿Cómo? Lo dejamos para después. ¿Por qué lo dejo para después? Porque todos estos nervios que acabamos de mencionar tienen una característica. Son profundos. Yo tengo que sacar la aponeurosis para poder verlos. Entonces, fíjense que hablamos de huesos, hablamos de las articulaciones, hablamos de músculos y hablamos de nervios profundos. Ahora vamos a hablar de arterias. Y entonces dejamos lo superficial para el final. Porque tengo una cuestión muy importante para ustedes. Tenemos una paciente de 32 años de edad. Te concurre a la consulta diciéndote que en el baño descubrió que se palpaba unas durezas en la mama. Y resulta que vos te palpás la axila y encontrás unas durezas. ¿Te preocupás o no te preocupás? Mucho. El drenaje linfático de la mama, en la parte externa, se realiza sobre los ganglios linfáticos. Así que podés saber brachioradial, flexor cubital del carpo, lo que quieras, pero no sabés los linfáticos. Dead. Así que lo dejamos para el final eso. Y ahí vamos a hablar de venas y ahí vamos a hablar de antebraquial cutáneo, cutáneo antebraquial medial. La arteria axilar. Qué linda arteria. ¿Nace de qué arteria? De la subclavia. A partir del borde inferior de la clavícula, ¿eso es correcto? ¿Sí? Y la arteria axilar, en la axila, puede ser dividida en tres partes. Esta entonces es la P800, no es la P510, porque la P510 viene con batería. Bien. Lo peor que es una cámara digital con pilas, ¿te diste cuenta? Sí, es horrible. Es terrible. Bueno. Entonces, te decía, la arteria axilar se divide en tres porciones. Contame. No, pero voy a hacer eso porque de mí.
¿Qué pasó? No, sempre mi chiede adesso perché sarà escuchaba occupación del paciente de la vena, no puede usar No, de la vena no, de la arteria. Es el canal del pulso y ahora yo te voy a explicar por qué no puedes usar el dedo pulgar. El dedo pulgar no puede usarse ni el médico para tomarse el pulso, o sea, yo no puedo tomar el pulso al paciente con el dedo pulgar, ya lo vamos a explicar por qué, ni tampoco puedo medir la saturación de oxígeno. No sé si ustedes saben, hay un aparatito que uno pone en el dedo del paciente, y ese aparatito me dice la cantidad de hemoglobina que hay en sangre. El valor normal tiene que estar entre 97 y 98 la oxigenación. No se puede poner el dedo pulgar, nunca. Se pone en cualquiera de estos dedos, no en el dedo pulgar. Ya lo vamos a ver por qué. Y no tiene que tener el paciente las uñas pintadas. Ya lo vamos a ver. Bueno. La arteria axilar nace a partir del borde inferior de la clavícula y agota su trayecto en el borde inferior del pectoral mayor. O sea que a partir del borde inferior del pectoral mayor, la arteria ya no se llama axilar, sino que se va a llamar braquial. Es extremadamente importante, chicos. Yo entiendo el esfuerzo que están haciendo, están en un país extraño, están estudiando un idioma con el idioma que no es el de ustedes. Yo les pido un esfuerzo. Yo los invoco a hacer el sacrificio. Tienen que saber las ramas colaterales. Me las van a preguntar. Y siempre preguntan lo mismo. Así que vamos a lo que preguntan. La arteria axilar emite la arteria toracoacromial o acromio-torácica. Emite la arteria mamaria externa o torácica lateral. Emite dos arterias circunflejas, una anterior y otra posterior. Las arterias circunflejas rodean el cuello quirúrgico del húmero. Y emite la arteria subescapular o escapular inferior. Por lo tanto, si yo digo que hay una arteria subescapular, es porque hay una supra. Si no, digo escapular. La arteria supraescapular o escapular superior es de la subclavia. Entonces, en los parcialitos siempre hacen esto. Señale cuál de las siguientes arterias no es rama de la axilar. Y te ponen supraescapular, escapular inferior, bla, 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 bla. La que no es la supraescapular, porque es rama de la subclavia. Y es la arteria que se apoya aquí en la fosita coracoidea. Estas son las ramas de la arteria axilar. Toracoacromial o acromio-torácica, torácica lateral, arteria circunfleja anterior y circunfleja posterior y la arteria subescapular o escapular inferior. La supra es de la axilar. ¿No hay una torácica superior? Muy buena pregunta. ¿Vos tenés libro de anatomía para estudiar? ¿Acaso ese libro de anatomía que vos tenés es el Rubier? No. ¿Cuál es? El Gray. En el Gray y en el Rubier se considera una rama más, la torácica superior. En el Latarjet no. Y en la práctica tampoco. ¿Qué ocurre? La arteria toracoacromial da una rama acromial y una rama torácica. Esta rama torácica a veces nace aparte y por lo tanto se la denomina torácica superior. ¿Correcto? Excelente. La arteria braquial. Necesitamos conocer las ramas. Una es la braquial profunda que va con el nervio radial. Si a mí me preguntan cuál es el contenido del canal de torsión, yo respondo la arteria radial y la arteria, disculpen, respondo el nervio radial y la arteria braquial profunda, rama de la braquial.
La segunda rama es la colateral cubital superior. La tercera es la colateral cubital inferior. La cuarta es la nutricia del húmero y luego la arteria da ramos musculares. Esto yo lo tengo que saber. Las ramas colaterales de las arterias me las van a tomar. Del axilar, seguro. De la braquial, puede ser. De la radial y la cubital es bastante raro. Pero las hacemos por las dudas. La arteria radial emite en la región del codo a la recurrente radial anterior. Luego, la arteria radial desciende junto al músculo brachioradial solamente emitiendo ramos musculares. La arteria radial en el canal del pulso, donde yo tomo el pulso, este canal del pulso está entre el músculo flexor radial del carpo y brachioradial, emite la arteria radiopalmar. La arteria radial pasa a la tabaquera anatómica y emite la transversa dorsal del carpo. Estas son las ramas de la radial. Recurrente radial, radiopalmar, transversa del carpo y musculares. La cubital emite las recurrentes cubitales, ramos musculares y la cúbito-palmar, más la transversa dorsal del carpo. Si esto no lo recuerdan, no se hagan problema, no es importante. Lo hago simplemente para tener todo prolijo y que haya quedado todo. Pero esto no es importante. Lo importante es axilar y braquial. ¿Correcto? En el miembro superior, en todo el miembro superior, se forman espacios topográficos que el alumno debe conocer, no puede dudar. El primero que voy a mencionar es el surco deltopectoral. Está entre el deltoides y el pectoral mayor. Su contenido, la vena cefálica. El segundo es el espacio axilar lateral. Se constituye por el húmero, la porción larga del tríceps, el redondo mayor y el infraespinoso. Infraespinoso, redondo menor, porción larga del tríceps y el húmero. El contenido es el nervio axilar y la arteria circunfleja posterior. Sí, ¿qué dije yo? Perdón, pido disculpas, perdón a los que estamos grabando, va de vuelta, perdón. Disculpas. No puedo decir nunca el infraespinoso. Redondo menor, redondo mayor, porción larga del tríceps y húmero. Muchas gracias. El contenido, el nervio axilar y la arteria circunfleja posterior, acompañado de sus dos venas satélites. ¿Correcto? Redondo menor, redondo mayor y porción larga del tríceps. El espacio axilar medial o triángulo homotricipital. Arteria subescapular o escapular inferior, acompañada de sus venas satélites. Redondo mayor, porción larga del tríceps y el húmero. Triángulo húmero tricipital. No tiene contenido. Yo veo pasar al nervio radial y a la arteria braquial profunda. Otro espacio topográfico, uno de los más importantes, la axila. Su pared anterior, formada por el pectoral mayor y el pectoral menor. Su pared posterior, formado por el subescapular, pero también por el redondo mayor y el dorsal ancho. Su pared interna, formada por el tórax, donde se encuentra el músculo serrato anterior o mayor. Su pared externa por el córaco braquial. El vértice de la axila. Existen distintas teorías, por eso nunca lo toman. La base de la axila, el ligamento suspensorio. ¿Cuál es el contenido de la axila? La arteria axilar y sus ramas. La vena axilar y sus afluentes. 5 grupos de ganglios linfáticos.
Y no vamos a decir plexo braquial, porque el plexo braquial empezó acá. Vamos a decir los fascículos del plexo braquial, las ramas terminales del plexo braquial y las ramas colaterales del plexo braquial. ¿Quedó claro, chicos? Bien. Los canales bicipitales, ni hablar. Canal bicipital interno, con el pronador redondo y el bíceps, el braquial anterior de piso y la expansión aponeurótica del bíceps como techo. ¿Cuál es el contenido del canal bicipital interno? El nervio mediano, la arteria braquial, sus venas y la arteria recurrente cubital anterior. Canal bicipital externo, el nervio radial y su división. Canal epitrócleo olecraniano, nervio cubital. El canal del pulso, con el braquio radial y el flexor radial del carpo, la arteria radial donde toma el pulso. El túnel del carpo por donde pasa el mediano, el canal de Bouchon por donde pasa el cubital. Estos son los espacios topográficos que no puedo olvidar. Finalmente, y ya para ir terminando, el miembro superior presenta un juego de venas superficiales. La vena basílica, la vena cefálica, la vena mediana que llega hasta aquí. Porque la vena mediana se va a unir a la basílica por una vena llamada mediana basílica y se va a unir a la cefálica por una vena llamada mediana cefálica. Esta red venosa superficial se va a unir a la red venosa profunda. Por lo tanto, de venas superficiales lo que hay que saber es dónde dreno. Y resulta que la vena basílica drena acá, sobre las venas humerales. Y entonces, el cutáneo antebraquial medial o braquial cutáneo interno, ahí es donde perfora la aponeurosis y se hace sensitivo. Ya que este nervio en realidad tiene un trayecto por la piel. La vena cefálica drena aquí, en la vena axilar. Vena cefálica sobre vena axilar. Vena basílica sobre venas humerales. ¿Correcto? Por último, para terminar, les recuerdo que en la axila ustedes tienen 5 grupos de ganglios linfáticos. Un grupo está acá abajo, se llama braquial, y recibe toda la linfa hasta acá. El grupo braquial le da la linfa al grupo central, y el central se la da al apical. El apical vuelca la linfa a la sangre, y ahí la linfa se mezcla a la sangre, acá en el cuello. Ustedes le han explicado, ustedes han tenido un curso en el Barcelona el año pasado, ¿no? De introducción a anatomía. ¿Le explicaron para qué sirve el sistema linfático, cómo funciona? No. ¿Tienen idea para qué sirve? ¿Sí o no, chicos? No. ¿Podemos dedicarle 15 minutos a esto? Bueno. Cuando uno ve una célula y la dibuja pegada a la otra, está mal. La membrana plasmática de la célula, cuando linda con la otra, linda es limita, no está unida, separada. Hay especializaciones de membrana, llamados desmosomas, zonas occludens. De esta forma, la pared de una célula con la otra, ¿ven? Se unen, se separan, se vuelven a unir. Este espacio se llama intercelular. Y acá hay líquido intercelular. Este líquido constantemente va aumentando. Entonces hay un vaso que se ocupa de drenar este líquido, sacarlo y llevarlo a la vena. Se llama vaso linfático. O sea que una vena, ¿qué es? Es un vaso sanguíneo que le trae la sangre al corazón. Y una arteria, un vaso sanguíneo que saca la sangre del corazón. Y un vaso linfático, un vaso sanguíneo, porque el vaso linfático es un vaso sanguíneo, que toma el líquido intercelular y lo drena a la vena. ¿Me sigue? ¿Hasta acá? Supongamos que por acá hay un virus y el virus me ingresa en el cuerpo. El virus ingresa a la célula y la célula lo engloba en su lisosoma y lo expulsa por exocitosis.
¿Me están entendiendo todo lo que digo? La exocitosis, expulsar. Y este virus, ¿sabes a dónde va? Al espacio intercelular. Entonces, si ustedes lo analizan, el vaso linfático le está haciendo un favor al virus, porque lo está llevando directo a la sangre. Porque yo entro al espacio intercelular, voy al vaso linfático y llego a la sangre. ¿Me comprenden? Por eso el vaso linfático, cada tanto, está interrumpido por ganglios que van a filtrar la linfa, van a destruir este virus. Por eso cuando la linfa llega a la sangre, este virus está muy pequeño. En vez de tener el 100% del virus, tengo el 10%. Y por eso me puedo defender. Yo les recuerdo que todos nosotros hemos tenido una situación hace muchos años que fue la gripe A. ¿Qué pasó con ese virus? ¿Por qué falleció tanta gente? ¿Por qué murió tanta gente? Porque no estábamos preparados, no teníamos los anticuerpos. Por más que los ganglios filtraban, no reaccionaban. Porque ¿qué hay dentro del ganglio linfático? Células del sistema inmune. Entonces por eso la linfa, antes de llegar a la sangre, es filtrada, refiltrada, refiltrada. Entonces yo, grupo braquial, filtro. Grupo central o intermediario, refiltro. Grupo apical, refiltro. Hasta llegar a la sangre. Así que una función del sistema linfático hasta acá sería formar parte de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Segunda función. Cuando yo como las proteínas, el azúcar, los ácidos nucleicos van directo al hígado y el hígado los procesa. Pero la grasa no. La grasa no puede ir a la sangre, porque la grasa es grasa. ¿Qué pasa si pongo aceite en un vaso de agua? Se forman dos fases. Entonces yo necesito que la grasa vaya a un líquido que tenga menor cantidad de agua, y esa es la linfa. Entonces otra función de la linfa es absorber la grasa. Entonces cuando yo entro a la linfa, yo grasa, me encuentro con una proteína que me agarra. Se llama HDL. Ustedes lo han visto en un análisis de sangre. Significa High Density Lipoprotein. Lipoproteína de alta densidad que agarra el colesterol. Está la Low Density. Entonces, la Low Density, cuando llega a la sangre, larga el colesterol enseguida. La High lo llega hasta el hígado. Ya que otra función de la linfa es el metabolismo del colesterol. Esto que les voy a contar no es una función de la linfa, sino que lamentablemente es algo que ocurre en la naturaleza, que en este momento me está tocando muy de cerca a mí. Por alguna causa o circunstancia, la medicina lamentablemente no lo pudo todavía descubrir, una célula entra en periodo G2, mitosis. ¿Por qué una célula del páncreas entra en mitosis? Si yo no necesito esa célula. Por lo tanto, si esa célula va a comenzar a dividirse, va a quitarle oxígeno al resto del páncreas. Esto es un tumor. Pero esta célula, además de dividirse, hace algo más. Sintetiza una proteína tumoral que se mete en el ganglio linfático y a través de la linfa se reparte por todo el cuerpo. Esa es la metástasis. O sea que es importante conocer por dónde van los vasos linfáticos, porque este vaso linfático que llega acá y que va a pasar acá, desparrama linfa por acá, junto con la célula tumoral. ¿Quieren ver un tumor? Párense. Estamos en la cavidad abdominal, la hemos abierto, nos encontramos con los intestinos, vamos a poner el vaso en su lugar, esto va de este lado,
el grosor del intestino, ¿lo pueden ver? Este es el tubo digestivo. ¿Ven que tiene todo el mismo grosor? ¿Ven que tiene todo el mismo grosor? Miren cómo yo descendiendo el grosor va aumentando, ¿lo ven? Hasta que el tejido invade todo el abdomen. Esto es todo un tumor. Miren cómo comprimió la aorta. Esta es la aorta que está bajando, está comprimiendo la aorta, tomó la aorta y el paciente muere de un paro cardiorrespiratorio en otro momento. Todo esto está tomado, es un tumor. ¿Yo puedo sacar este tumor? No, porque ya forma parte del intestino. Este tumor es irremovible. Y de esto falleció esta persona, un tumor en el intestino. Entonces, estas células comenzaron a reproducirse, ocupan un espacio que no tienen que ocupar, toman sangre que no tienen que tomar, y a medida que van los vasos linfáticos subiendo, desparraman el cuerpo. Todos estos son vasos tumorales, miren el color. Están llevando el tumor al páncreas. Así que conocer el drenaje linfático implica predecir a dónde está el problema. Yo hace unos 20 días me entero que mi suegra concurre a un hospital porque tenía una deficiencia respiratoria en su pulmón derecho. Aquí, en el pulmón derecho. Este es el pulmón derecho. La medicaron, él no daba resultados, seguía con insuficiencia pulmonar, no podía respirar. Y bueno, cuando uno no le encuentra explicación a algo, cuando no hay un virus, cuando no hay un hongo, cuando no hay un parásito, cuando no hay una bacteria, la quinta respuesta es pensar en un tumor. Esto me llevó a pensar en este órgano que quiero compartir con ustedes, que se llama páncreas. Porque la linfa del páncreas pasa por el hígado, va al pulmón derecho. Hicimos una tomografía y vio que en la pleura había líquido. Nadie entendía de dónde venía ese líquido. Bueno, hagamos un corte abdominal y entonces descubrimos el tumor del páncreas, que lamentablemente ya forma parte del páncreas y por lo tanto es irresecable. Páncreas, hígado, pulmón derecho. Eso lo van a estudiar en la tercera era. Por eso el conocer el drenaje linfático es importante. Pueden tomar asiento. Significa entonces que yo no puedo olvidar que en la axila tengo 5 grupos de ganglios linfáticos. El primero es el braquial. Significa que el braquial, ¿qué va a hacer? Va a filtrarte toda esta linfa. O sea que, a ver, me corto con una lata. ¿Quién va a reaccionar? El grupo braquial, que va a filtrar la linfa. Se la pasa al central, el central a la apical y de la apical va a la sangre. Pero ya entonces ahí ya no va a haber más bacterias. Hasta ahí nombré 3 grupos, ¿verdad? Necesito el grupo pectoral, que drena la linfa de la glándula mamaria. La manda al central, del central a la apical, de la apical a la sangre. Y por último el grupo subescapular, que drena la linfa de este sector, se la da al central, del central a la apical, de la apical a la sangre. O sea que el central recibe. Yo tengo el grupo braquial, pectoral y subescapular. 3 a mí. Yo soy el central. Y el central se lo da a la apical. Y el apical a la sangre. Ustedes 3, pectoral, subescapular, braquial, filtraron. Yo refiltré la linfa de estos 3. Y ella refiltra la linfa que yo filtré. O sea que ella y yo somos grupos linfáticos importantes, grandes, muchos, porque tengo que recibir de ustedes 3. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así que de esta manera hemos hecho un paseo por el miembro superior, señalando claramente lo que no podemos dejar de olvidar. De todas formas,
el choice que les estoy haciendo también remarca estas situaciones a propósito. ¿De acuerdo? Yo calculo, lo terminaré mañana al mediodía, así que a partir de las 2 de la tarde se los estaré mandando. Les pido por favor que ustedes me lo pidan. Les pido por favor que tomen nota correctamente de mi mail.